Claro está que durante estas fechas consumimos montones de alimentos y bebidas ultraprocesados cargados de azúcar que podrían elevar nuestros niveles de colesterol, de triglicéridos y de azúcar en sangre. Pero ¿cómo evitar tener un pico, por ejemplo, de triglicéridos? Hoy está con nosotros la doctora Elizabeth Mesa, quien nos va a explicar. Doctora, muy buenos días y por favor cuéntenos cómo evitamos, ¿verdad?, tener esos picos pues, inevitables en estas fechas. Buenos días y buenos días a todos los que nos están viendo. 13% de la población de Costa Rica es la que padece de colesterol alto, y más en estas épocas, ¿verdad?, que estamos preparándonos para esos tamalitos y esas cosas deliciosas. Pero ¿de dónde viene el colesterol, Rafa? ¿De dónde? De los alimentos. ¿Y por qué necesitamos el colesterol? Porque sí, es una fuente indispensable y necesaria de nuestro cuerpo para producir energía. Lo que pasa es que muchas veces nos excedemos de ese consumo y se nos vuelve un poquitito malo, porque tenemos un colesterol malo ahí que se llama triglicéridos, el LDL, y cuando vamos a ver aquellos exámenes al seguro nos damos cuenta de lo mal que estamos y lo peligroso es que se nos va a las arterias y aquellos órganos que tienen vitalidad y una función importante en nuestro cuerpo. Ahora, Elizabeth, por ejemplo, en estas fechas nos antojamos de comer un tamal, ¿verdad?, de una carnita asada. ¿Esto podría elevarnos los niveles de colesterol? Claro que sí, por supuesto. Acordémonos que la fuente principal del alimento tiene que ser la grasa, pero es una grasa con pequeñas cantidades y controlada. Un 50% de la grasa trans o la 50% de la grasa que es un poquito más saturada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un balance. Vamos a tener que, por ejemplo, yo siempre les digo, en esta época de los tamalitos viene la piña del tamal. ¿Qué es lo aconsejable? Solo un tamal, no podemos consumir los dos juntos. ¿Por qué? Porque esa grasa no es procesada totalmente por el medio del hígado o la vesícula, y muchas de las personas no tienen vesícula, solamente el hígado. Entonces no es capaz él de filtrar toda esa cantidad. Entonces yo digo que hay que disminuir al 50% la cantidad de los alimentos. Ahora, doctora, no solo la comida abunda, ¿verdad?, sino que también el licor. Por ejemplo, ¿qué implica el consumo de licor en nuestra salud? El consumo de licor, por supuesto, lo que nos va a dañar es la parte del hígado. El hígado es un filtro de todas aquellas sustancias que el cuerpo no las puede tolerar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él se va a inflamar ante un evento de abuso de alcohol. No quiero decir que una o dos copitas sean malas para la parte del hígado, pero si la persona tiene una hepatitis o alguna alteración del hígado o tiene hígado graso, que es el acúmulo de grasa a nivel del hígado, sí, ahí sí nos va a dificultar el alcohol. Mucho cuidado porque puede producirnos desde cirrosis hepática, y ojo, también aquellas personas que no consumen el licor pueden producir una cirrosis no alcohólica, igual dañando el hígado. Sí hay que tener mucha precaución tanto con los alimentos llenos de grasa y con lo que es el licor, porque puede inflamar el hígado y producir una hepatitis. Doctora, por ejemplo, si vemos acá las imágenes, por lo general, ¿en dónde es donde más acumulamos la grasa esa que nos enferma? Vamos a ver, aquí tenemos a la parte de la mujer. La mujer después de los 50 años, cuando ya entra en el periodo del climaterio o menopausia, lo que pasa es que baja lo que es el estrógeno. Y el estrógeno es una hormona, que lo que nos va a ayudar es a disminuir la cantidad de grasa. Cuando esa hormona ya totalmente se desaparece o va disminuyendo, ¿dónde nos va a ir acumulando más? En el porcentaje, por supuesto, de lo que son las mamas. Acordémonos que la mama es pura grasita, muy poco la cantidad de músculo. Por eso es importante que las mujeres a partir de los 25 años comiencen a hacer ejercicios de pectorales para poder disminuir esa cantidad de grasa. Por supuesto, en el abdomen, Rafa, y las personas que nos están viendo, el abdomen, y cuando hablo abdomen, principalmente es en la zona alrededor del ombligo. Es un área muy característica, y en el vientre inferior, principalmente cuando aquellas mujeres han tenido aquí. Cuando las mujeres han tenido hijos, esta parte se va a inflamar posterior al parto y es la parte intestinal. Entonces, si no se llega a tener una retracción de esa pared, lo que va a pasar es que el intestino va a salirse y se le junta lo que es la grasita. Por supuesto, lo que son las piernas. Eso es indiscutible. Lo que dicen las pistolas. Las pistolas son esto, Rafita, lo que uno dice las caderas. Pero en nosotras las mujeres,
en el aductor. Yo creo que todas sufrimos, por más delgaditas que estemos, siempre la parte interna de las piernas es lo que se nos los gorditos, que muchas veces decimos, es que caminamos y nos rozan y nos raspan. Por más delgada que sea la persona, siempre se me va a acumular en lo que es el aductor, en la parte interna. Y por supuesto, los adioses. Hay que decir adiós como así. Hay que decir adiós así. ¿Por qué? Porque la parte del tríceps, esta parte de acá, es lo que más se nos acumula de grasita en los brazos. No tanto en la parte de adelante, sino la parte de atrás. Y cuando hablamos de lo que usted dijo, las pistolas, por supuesto, no solamente de frente, Rafa, es también lo que es la parte de atrás y el glúteo. Por supuesto que nosotras las mujeres tenemos esa retaguardia, yo diría, la parte un poquitito aumentada. Muy importante que aquí marcamos lo que es el cuello. Hay una jiba que se le hace tanto al hombre como a la mujer, y esto es un consumo de la grasa de los alimentos que se va a ir a utilizar en esta parte, se va a depositar en el detrás del cuello. Y ahora se ha aumentado mucho esta grasa porque las personas están viendo el celular, tienen mala postura, y esto hace que se acumule más la grasita debajo de lo que es en el cuello, en la parte de la nuca. En el caso del hombre, vemos que es muy diferente. El hombre, por lo general, lo que más tiende, yo diría que es la parte del abdomen. Y la parte de estas que uno les dice son como los flotadores. Entonces es en la parte del abdomen anterior, la pancita, y en la pancita del hombre, si vemos, viene más arriba. En la mujer viene del ombligo un poco más para abajo, y en el hombre viene de lo que es la parte del diafragma, es aquí. Entonces la pancita sale desde arriba. La mujer más focalizada es en el vientre. La mujer es en el vientre inferior, pero en el hombre es más, sale desde debajo del pecho. Entonces se les va a acumular ahí y en la parte de lo que es la cintura. Muy diferente a como nosotras las mujeres se nos acumula. Doctora, hablemos de las personas con riesgo. Por ejemplo, una persona que padece diabetes. Estos subonazos pueden provocarles una descompensación, por ejemplo. Por supuesto, acordémonos que el peso, yo siempre les digo, el tamaño de la cintura en la mujer tiene que estar en menos de 80 centímetros. ¿Por qué? A pesar de que seamos diabéticos. Si somos diabéticos, tiene que estar en menos de 80, porque por más tratamiento que tengamos ante la diabetes, si lo tenemos más de 80, el riesgo va a aumentar más, aunque tomemos medicamento. Entonces, ¿qué significa eso? Que también la obesidad y el colesterol tienen que ver mucho con la relación de la diabetes. Muchas personas han generado diabetes por la obesidad, no porque por sí mismo el páncreas no funcione o no produzca la insulina. Y en el hombre, a la gran diferencia del hombre, tiene que estar en menos de 90 centímetros. Entonces, claro que va a afectar tener un aumento de peso, tener colesterol alto, porque eso se nos va a ir a acumular a la cintura y eso nos va a producir, por supuesto, riesgo a la diabetes. ¿Qué pasa cuando tenemos colesterol alto o un poquito de peso extra? Aumenta los niveles de azúcar. ¿Qué pasa con el páncreas? Él empieza a liberar esa cantidad de insulina, que es el azúcar de nuestro cuerpo, y ella se descontrola. Y muchas veces, por estas épocas, principalmente en la época donde se come un poquito más, ese nivel de azúcar no lo mantiene ni el medicamento. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo? Medicamento y, por supuesto, el plan de alimentación correcto. Doctora, veamos algunas de las soluciones que podríamos tener para eliminar esos gorditos que uno no quiere, ¿verdad? Claro que sí, pero acordémonos que esa es una técnica o un procedimiento prácticamente adicional. Lo más principal es que usted tenga que comer adecuadamente, controle la alimentación y después se puede hacer estos procedimientos. Muchas veces vienen las mamitas y dicen, doctora, es que vieras que después del embarazo o bajé mucho de peso y me quedó aquella flacidez, aquella pancita que no la he podido eliminar. Entonces existe una técnica que se llama hidrolipoclasia. La hidrolipoclasia se le llama popularmente a la liposucción sin cirugía. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una técnica para diluir la grasa sin meterse o someterse a lo que es a una cirugía. Veamos entonces cómo funciona, claro. Nuestra modelo es bastante delgadita porque ella ya se ha sometido a varias de estas. Es mamá de un niño y ella me refería que le había quedado lo que es el vientre, si lo logramos ver, con un poquito de grasita. Entonces, esto es lo que estamos tratando de eliminarle en el caso de ella. Vamos a colocarle lo que es un quemador de grasa, pero ese quemador de grasa viene diluido, primero vamos a desinfectar, viene diluido
con lo que es suero fisiológico. En este caso, vemos que las agujas, si yo les enseño estas agujas a los televidentes, probablemente se asusten, ¿cierto? Impresionen, pero esta aguja no es la que se utiliza. Se va a utilizar un catéter. ¿Por qué el catéter? Porque el catéter es más largo y va directo a lo que es la grasa. Entonces, vamos a colocarle a la paciente lo que es el catéter. Siempre les digo que los catéter o todos los utensilios deben de estar totalmente esterilizados, ¿verdad? Tienen que ser también a manos de un experto, ¿verdad? Todo lo que se utilice dentro de nuestro cuerpo tiene que ser a manos de un experto. Vamos a introducir el catéter. La hidrolipoplasia se puede poner en todo el abdomen. Tiene sus partes. Entonces, vamos a agarrar y vamos a introducir el catéter. Si vieron, la paciente ni sintió absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer? El catéter está en el centro de la grasa, en el núcleo de la grasa. Entonces es ahí donde la vamos a atacar. 3 deditos después del ombligo. No es por medición, es donde yo logre ver la cantidad de grasa que la persona tenga. Entonces, obviamente, es donde yo vea más porcentaje de grasa. No es donde yo quiera o tiene centímetros afuera o adentro del ombligo. Es donde yo vea el porcentaje de la grasita. Posterior a eso, vamos a introducir el medicamento. El medicamento tiene 3 componentes. Uno que es el quemador de grasa, porque yo necesito quemar lo que es la grasa que está ahí adentro. 2, el suero fisiológico. Es muy importante el suero fisiológico porque cuando hacemos la liposucción o la extracción, lo que vamos a hacer es que el suero arrastre esa grasita y la podamos expulsar. ¿Por dónde se expulsa? A diferencia de una liposucción de cirugía, se va a expulsar por medio de las heces. Y el suero fisiológico lo vamos a eliminar por medio de la orina. Y último, va a tener un componente químico que sirve para tonificar la piel. Porque si quemamos solo la grasa, nuestra piel va a estar floja y necesitamos amarrarla. Vamos a introducir el líquido en el catéter, exactamente. Y vamos a empezar. Yo quiero que noten cómo se me va llenando la parte de la piel. Exactamente. ¿Cuánto dura esa parte inflamada, doctora? Puede durar unas pocas horas. Por lo menos una hora, 1 hora y media, pero después de esto, de colocarle la hidrolipoplasia, se le tiene que poner al paciente una cavitación. ¿Qué es una ultracavitación? Son unas ondas o un láser que se pone alrededor de las áreas donde se le colocó el líquido. Si logran ver, aquí hay una bolita, ¿lo vieron? Sí, claro. Ahí está. Entonces es un líquido que va a ir acumulado en la parte superior y superficial del abdomen. Y bueno, y es rápido porque la jeringa se ve con muchísimo líquido y realmente es demasiado rápido. Esa es la parte en la cual podemos meter la cantidad que sea necesaria. No puedo pasarme de esta jeringa, siempre tiene sus valores. No puedo excederme más de esta porción. También no podemos exceder, yo por lo general pongo entre unas 13 o 14 de esas. ¿Cada cuánto me lo puedo hacer para realmente solamente ver un resultado? Una vez al mes. Podemos utilizarla una vez al mes. Vamos a retirar porque quiero que vean. Ahora, doctora, ¿la inflamación cómo se va bajando? ¿Se va bajando solita? Ella se va bajando solita, pero también ocupamos lo que es la cavitación. Es unos parches o un ultrasonido que se le va a colocar alrededor de aquí. Entonces, esto va a ayudar a que el líquido se vaya a distribuir más. Y ahora, digamos, se pondría esa aguja en el otro sector. Ahora, acuérdense que yo voy a ir la misma cantidad que coloqué de este lado, yo tengo que colocarla de este mismo lado. No puedo dejar a la paciente con una sola área con el líquido. Igual lo metemos. Doctora, se ve un poquito como incómodo, pero vieran que realmente es rápido y el catéter no duele. ¿Cuánto tiempo o cuántas sesiones debería de hacerme yo para ya empezar a ver resultados? Lo máximo que yo he llegado a hacer con pacientes de más de 100 kilitos son solamente 3 sesiones. ¿Cuántas? 3 sesiones. O sea, es rápido. Acordémonos, y quiero que vean aquí cómo se va llenando. Entonces, cuando la paciente me dice, ¿qué es lo que se va a sentir? Se va a sentir un poquito de llenado, podemos sentir un poquito de ardor. Cuando ya yo veo que esta bolita o esta piel ya se estiró, se llenó, le voy a cambiar el catéter. Si logran ver, yo lo meto y ella no siente ninguna molestia.
Le puedo dar vuelta al catéter. Ajá. Ahora, doctora, por ejemplo, ¿todas las personas se podrían hacer este tipo de procedimiento? Perfecto, esa pregunta está muy buena, ¿verdad? Porque uno diría, ¿a qué edad o si tengo alguna enfermedad? La única contraindicación que yo les digo que no me gustaría no hacerla, dependiendo de cómo el paciente se encuentre con medicamentos, es en una insuficiencia renal. Pero después de ahí perfectamente una hipertensión, una diabetes, una tiroides, porque acordémonos cuando hay un hipotiroidismo, la persona tiende a acumular más grasita. Entonces, cualquier edad, a partir de los 11 años se pueden realizar esto, más ahora que tenemos un poquito de problemática con la obesidad infantil, hasta personas mayores de 65 años. Yo tengo una de 70 años que es bastante vanidosa y ella se lo hace. Muy importante que no solo en el abdomen se puede hacer, se puede también realizar en las piernas y en los brazos. Bueno, para eliminar todos esos gorditos. Ella es la doctora Elizabeth Mesa. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Con mucho gusto, y acordémonos, ese 13% de obesidad en nuestro país tiene que ir disminuyendo con muchas técnicas y alimentándonos bien.